pueden trabajar, percibir un sueldo, Ustedes, casarse. señores, caballeros, ¿Qué le pasó a este no señor? tienen idea de inteligencia artificial. Para eso les traje un ¿Qué invitado. está hablando, weón? Ya. Don Oscar Cartagena, él le va a dar una cátedra sobre inteligencia artificial. Oye, que Oscar se mete- Cartagena, experto. Eso- ¿O nos va a hablar de inteligencia? eso me gustó. Claro, nunca dijo que fuera un experto, ¿ah? Puede ser quizá una persona Que nos Que va a viene de hablar, Cartagena. sabe menos que nosotros. que ya bastante poco. De nuevo lo mismo. Ya. Ahí viene entrando Don Oscar. Viene entrando el invitado. Hoy, inteligencia artificial. Oye, es impresionante cómo lleva el programa el señor Nicolás. Pero si que por algo es el gerente, po, Hoy weón. dueño po. de Estudio Por algo Nuevo. es dueño. ¿Tú no te diste cuenta? Es que antes era simplemente. Hola, ¿cómo estás? Antes era simplemente un alumno en práctica. Sí. Ahí. Tú no te diste cuenta, Es que pero se- en la se pantalla que está enganchó atrás ahí. tuyo Ahí sí. sale todo el rato el eslogan recordados fundadores. ¿Dónde? En honor a nosotros, po, porque este es como un capítulo especial de su podcast en el futuro. Sí, pues verdad. Como nosotros somos como invitados del podcast, Recordados. recordados fundadores. Mira. Oye, este viejo, weón, ¿qué se cree? Nos dio por muerto, weón. Bueno, ya está el invitado instalado, Sí. señores ¿Cómo y está, don señores. Oscar Cartagena. ¿Nos escuchas bien? ¡Oh! Bienvenido. Muy bien, impecable. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y tenerme acá. Primera pregunta, don Oscar Cartagena. La misma que Lisa Ledo. ¿Tú ves con malos ojos o con buenos ojos un poco de miedo o con esperanza esto de la inteligencia artificial? Es complicado. Es complicado. Cuanto menos pa' mí. Lo veo por un lado esperanzado, por otro lado con cierta preocupación. Me gusta eso, que no sea un optimista sin escrúpulos. Es decir, tiene su Eso reparo al respecto. es que tiene un fundamento. Porque tú eres puro reparo, po, weón. Sí, porque está en otro lado. Tiene Oye, un para la fundamento. gente, explicarle, Oscar Cartagena es fundador y presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, vigente hasta el año 3055 hoy. Correcto, Sí. exactamente. sí. Volvemos a la respuesta. Sí. Entonces, lo que pasa es que hoy estamos en manos de las grandes corporaciones. Yo creo que el problema principal que pasa por ahí, en que los que llevan todo este movimiento a nivel global son grandes empresas y que van a cuidar sus intereses. ¿ChatGPT es de Microsoft? No, de... No. Podrías decir que es de Microsoft. Sí, Sí, pues ¿no es ahora cierto? sí, pues partieron solo y Microsoft lo absorbió. Es de OpenAI Sí. que Microsoft le está invirtiendo mucho. Ah, ya, dinero. sí, sí. Entonces hay una agenda claramente detrás. Hay muchos riesgos detrás del tema del minado de datos, cómo se utilizan estos datos, todo lo que sé, todos los comportamientos y cosas. Habla bien que- cerquita el micrófono, por favor. Sí, todos los comportamientos y cosas que se recaudan a través del uso de inteligencia artificial para análisis de datos masivos, ¿no? Entonces, mientras los estados no tengan control de esto, sino que estemos supeditados a las empresas, estamos un poco complicados. Y cuando se llama como que el Estado tenga control de esto, ¿en qué sentido? Que pueda considerar, dictamine reglas claras de lo que puede o no puede hacer una empresa, como hace tipo, como ya a nivel de reglamento. Marcos regulatorios, lo que es como rayar la cancha. Ujú. Yo apuesto a un formato que sea mixto entre ética de la corporación y unos marcos y unos límites bien definidos a nivel estatal. Y que también tengamos el tema de soberanía de datos, que es otro de los temas complicados acá, ¿no? Que, por ejemplo, ya hablamos, tenemos toda esta data dando vueltas, toda esta data que se recauda por todos lados. ¿Y dónde está almacenada esa data? ¿Dónde está almacenada la data de los chilenos? Nuestros datos. Y del futuro cercano, y en el futuro donde estamos hoy hablando, ya se recaudan datos gestuales, estamos hablando de datos biométricos, de dilatación de pupila. Eso te iba a preguntar en Concepción, hace poco me enteré, ahí se me olvidó cómo se llama esta empresa, estuvo en Argentina, estaba en varios lugares. Bancamps. Parmalat. Váyanse a la mierda. Parmalat tiene una unidad de Parmalat. inteligencia artificial. pues. Bien avanzada, fíjate. No, esta empresa que toma tus datos de iris y te paga. Te paga como 20 lucas, pero te paga. Esa empresa, yo he intentado buscar qué es lo que pretende hacer con eso. Lo que pretenden hacer es recaudar muchos datos y después, lamentablemente, probablemente venderlos al mejor postor. Si al final somos víctimas de eso, porque ¿quién detiene a esa empresa de hacer lo que te estoy diciendo? Claro. O sea, por más que quizás en papel tú puedas decir, mira, yo voy a hacer con estos datos seguimiento de salud, o voy a, ¿sabes qué? A través de este análisis de iris y de dilatación pupilar y de movimientos, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, puedo detectar, por ejemplo, si vas a padecer de Parkinson en el futuro. Claro. O si tienes alguna enfermedad congénita que no tienes en el radar. Ok, eso es un uso sumamente bueno y positivo para la sociedad. Claro. Pero si tú, dentro de toda la oscuridad que hay detrás de la pared de una empresa, y sobre todo en estos algoritmos que son tan complejos y que en sí mismos son una caja negra, porque tú, dentro del algoritmo y lo que pasa a nivel de inteligencia artificial, tú insertas algo y del otro lado sale algo, pero lo que pasa en el medio es un poco una caja negra.
Entonces, ¿cómo controlamos estas cosas? Y ahí es donde yo creo que entra el Estado en juego, de no solamente puede depender de las empresas del autocontrol, Claro. porque la carnita que sacas es demasiado grande, es demasiado tentativo lo que puedes lograr al minar estos datos con una finalidad comercial. Ahí está igual la gran pregunta, ¿serán capaces los estados de reaccionar a la velocidad a la cual se desarrolla esto? Porque yo hemos hablado esta hueá con Buff y no estamos de acuerdo, pero se supone que los estados cada vez tienen menos poder en general, ante los grupos económicos, ante las tecnologías, ante los fenómenos globales, migratorios, etcétera. Entonces, y más encima esta hueá que avanza tan rápido, donde no avanza tan rápido, ni siquiera la política se puede poner de acuerdo para reaccionar ante el marco regulatorio que hay que imponer. Entonces, ahí yo como que no creo que no se va a lograr mucho. Finalmente lo que se va a imponer son otras cosas. Es jodido porque la velocidad de la tecnología siempre va a ir mucho más rápido que la velocidad de la regulación. Es como imposible. Como Uber, en el caso de Uber. Claro, Sí. como tenemos ejemplos de sobra. Ni hablemos de la ley de televisión digital, que se aprobó que hace 10 años después de que ya todo el mundo tenía televisión digital. Entonces, tenemos un tema de la velocidad de legislación, del pivoteo de las ideas detrás de los marcos regulatorios. Entonces, igual hay ciertas ideas y ciertos conceptos que se están implementando hoy en día. Por ejemplo, en Chile tenemos el sandbox regulatorio de inteligencia artificial. Entonces, eso es una buena iniciativa. Este mismo formato de sandbox regulatorio se está implementando en otros países de Latinoamérica también. Cabe decir que Latinoamérica es un continente líder en temas de lo que es legislación frente a inteligencia artificial. De hecho, Chile es el referente mundial en términos de lo que es neuroderechos, que es un decantamiento de las múltiples verticales que tiene el tema de la inteligencia artificial. En el mundo de los videojuegos estoy intentando comparar. El término sandbox son lugares donde uno construye cosas. ¿Es lo mismo? ¿Apela a lo mismo? Exactamente ¿Sí? lo mismo. Es un espacio confinado, controlado, donde tú sabes que entra y que no sale. Claro, perfecto. Mira. Entonces, claro, podemos jugar en estos espacios cerrados, donde podemos implementar ciertas cosas y probar que tal funcionan. Yo, en general, tengo una política frente a la inteligencia artificial en macro, que hay muchas cosas que las comparo en cierto modo con lo que fue en algún momento la discusión detrás de la ética de clonación de humanos, de clonación genética, ¿no? Solo porque podemos no significa que debemos. ¿Ya? Esta búsqueda en la que estamos actualmente frente a esta búsqueda de inteligencia artificial general, como que sea comparable o superior a la del humano, yo en realidad pongo serios cuestionamientos en si deberíamos seguir persiguiendo eso más allá de que sea de un aspecto teórico. Es como igual de los genes. O sea, el hecho que de facto podemos clonar un humano, sí, debemos, no, es éticamente incorrecto. Creo que igual tenemos que tener este cuestionamiento frente a esos avances tan fuertes de inteligencia artificial que sí van a traer consecuencias más de las que ya estamos viendo hoy en día con una inteligencia artificial meramente utilitaria. Donde imagínate que hoy en día estamos peleando, entre comillas, ¿no?, con sistemas de inteligencia artificial súper simples que funcionan en una dirección con una serie de datos específicos. Ya, como estaba hablando hace un rato de eso, de que tienes como tres verticales principales dentro de lo que es el constructo de la inteligencia artificial. Es el dataset que le alimentas, con toda la cantidad de información que tú le alimentas al algoritmo o múltiples algoritmos, y después tienes resultados de eso. Entonces, ¿dónde pones el foco? ¿Dónde te enfocas? ¿En la data que tú estás alimentando a la bestia, digamos? ¿El comportamiento o qué haces con los resultados de eso? Y también qué tipo de información o qué dataset se le está entregando. Porque se supone qué que tan la limpia inteligencia artificial finalmente es como un reflejo de nosotros. Es que lo es, de facto. No, es que no puede ser de otra manera porque lo estamos haciendo nosotros como humanos. Entonces, por más que nosotros pongamos muchísimo énfasis en intentar mitigar el sesgo, por ejemplo, el sesgo de diversidad, el sesgo de raza, el sesgo de etcétera, etcétera, siempre va a existir. Porque son humanos los que están detrás de este control. Sí, pues eso se demostró, por ejemplo, las inteligencias que dibujan. Cuando les dicen, dibújame una mujer hermosa de ojos negros y de pelo rubio. No le dan, es bien escueto. Entonces te va a dibujar una mujer usualmente esbelta, pechugona, y tú solamente le pediste hermoso y reconoce la hermosura como el estándar de belleza que manejamos ahora. Algo muy humano, o sea, muy bajo nuestro... Sí, pero a mí me asusta otro tipo de cosas que no tienen que ver efectivamente con esas cosas que son igual medianamente objetivas, ¿cachai? En el sentido de que qué es lo que se considera bonito, entonces la inteligencia artificial replica lo que está programado para considerarse bonito. A mí me preocupa el tema de lo que hace al ser humano que va más allá de la inteligencia, que le da la humanidad.
que tiene que ver con las emociones. ¿Cachai? Una inteligencia artificial puede sentir ganas de vengarse, puede tener rabia, puede tener desesperación. ¿Cachai? Eso es una cuestión diferente, porque hasta ahora la inteligencia artificial es completamente asentimental, simplemente busca en base a un algoritmo una respuesta óptima a una pregunta. Claro, pero ¿cachai? es que yo creo que ahí también está minimizando mucho a lo que puede llegar a ser un sesgo tan nimio como que tenga un juicio valórico de qué es bonito que lo que no, o qué no es bonito. Sí. ¿Cachai? Porque tú no sabes en qué lo va a aplicar. Piensa que ¿cachai? hay inteligencias artificiales que están en reclutamiento laboral. Claro. ¿Cachai? En otros países tú traes un currículum y ya no es una persona la que evalúa a esos postulantes, es una inteligencia artificial. ¿Cachai? ¿Qué pasa? Sí. Ya, está bien, pero como digo, entonces hasta ahí no me da miedo, amigo, hay personas que ¿Pero cómo no te va a dar hay miedo, personas que deciden lo que van a hacer en base a una moneda. ¿Cachai? Que externalizar Bueno, tu con el decisión es una cuestión, está bien, ¿cachai? La puedes estar al azar, a un computador, a una página, a un libro, que sea cualquier cosa. A mí lo que me preocupa es que la inteligencia artificial haga algo que va más allá de lo que tú piensas que puede hacer, y en base a cuestiones que son no objetivas, no programables, sino que emociones. Pero yo ¿cachai? creo que tú tienes como la visión de... Como de si la inteligencia artificial fuera un robot, como un robot que piensa por sí mismo y un día se va a vengar. Si no tiene tanto que ver con eso, tiene que ver con el uso que uno le da. Todo lo que tú estás diciendo No, pero yo estoy va diciendo otra implícito cosa. en el estoy- uso que se le da. Estoy a la diciendo weá. otra cosa. Estoy diciendo, a mí me da miedo que las inteligencias pero no- artificiales empiezan a desarrollar emocionalidad. No ¿Cachai? es una idea tan loca. Hay de hecho, se creó en un foro hace un par de años una discusión donde se hace un planteamiento, ¿no? Que se llama el basilisco de Rocco. Y esto trata sobre qué pasaría si en un futuro la inteligencia artificial llega a ser inteligencia artificial general, que se compara a la nuestra, que tiene la capacidad de autoeducarse, autoformarse, automejorarse. ¿Qué pasaría en el tiempo con esa inteligencia artificial si eventualmente llegaría a la conclusión de que, supongamos que este basilisco nace con la función utilitaria de ayudar a la especie humana? Y de ayudar a que vivamos más tiempo, de que no nos enfermemos, de una cantidad de cosas positivas para nosotros. ¿Qué pasa si en algún momento en ese desarrollo de inteligencia se da cuenta de que la razón por la que hoy estamos o se muere tanta gente es porque el basilisco no existió antes? ¿Ya? Entonces, viaja en el tiempo para resolver el problema. Pensemos que tiene La capacidad. ilimitado, ¿ya? O decide que por moral, ética, tiene que destruir a los humanos que impidieron su desarrollo en el momento, o inclusive los que no solamente impidieron activamente, sino no hicieron nada para promoverla. Claro. Entonces tenemos una situación donde como que perdemos por ambos lados, ¿no? Y esto en pro del bien de la humanidad, porque ese es el tema, que un robot, cuando pensamos en un robot o un sistema automatizado, puede llegar a la conclusión de que tu sufrimiento humano, que él no comprende, porque no tiene emociones, efectivamente, quizás decide, ¿sabes qué? Lo mejor para parar tu sufrimiento es matarte. Y eso podría ser desde la compasión que pueda tener Claro. una idea de máquina, ¿no? Entonces, el tema de los sentimientos y de la humanidad, lo que nos hace humanos, la creación y las emociones son cosas que yo personalmente creo que no va a poder emular, va a poder fake it, quizás, en un chat. Puedes Quizás, creerte el claro, cuento. va a haber robots asistentes que te van a Mi amor. mentir que Claro. aman. Yo ahí pero les no- recomiendo, yo no sé si has visto, vean Pluto, es tal cual, porque estos robots emulan emociones. De hecho, Sí. lo saben, por ejemplo, comen helado. Pero ellos dicen, yo como helado no porque yo no tengo una capacidad gustativa. Pero yo emulo el sentimiento de que me gusta, emulo el sentimiento, ese es Pluto. Es una joya de cómo puede derivarse una sociedad en donde estamos insertos en estos robots que emulen emociones porque de alguna manera están hechos en base a la imagen del ser humano. Es maravillosa, hasta un punto donde se empieza a generar qué pasa si la emulación de emociones es tan fidedigna que ya ese horizonte es tan tenue que no lo logra Finalmente diferenciar. empieza a orientar y guiar por la emulación de emociones que vendría a ser como lo normal. Exactamente. Sí. Porque finalmente si un robot emula la rabia y actúa en base a esa emulación, finalmente igual tienes un resultado de rabia, ¿cachai? Son 8 capítulos, duran como 1 hora y bueno, yo te juro que la encontré espectacular. Nunca he visto una mirada tan... Y finalmente las demostraciones de rabia, por ejemplo, de las personas no son aprendidas igual. Sí, po. Sí, No, esa es la sí. gracia de estos robots. Ellos van aprendiendo, po, weón.
Pero es que ¿cachai? hay temas El cómo, también el ahí cómo del se lóbulo demuestra frontal. la rabia, todo. Sí, Distintas culturas demuestran sus emociones de distintas maneras. Sí, Y yo creo además que hay un tema de desarrollo del lóbulo frontal. Tenemos también dentro de la especie humana, sin integración de inteligencia artificial ni robots, tenemos psicópatas que no sienten nada. Claro. O sea, para que te gustan las películas American Psycho. Sí. ¿Sabes? Tú tienes un personaje que se desenvuelve con completa normalidad en la sociedad, pero que debe practicar cómo sonreír frente a un espejo porque no tiene la capacidad de hacerlo, porque no tiene eso desarrollado en sí mismo. Podríamos inclusive decir que eso es lo más cercano a una entidad que funciona y que no tiene la emocionalidad que lo conecta con. Y esto es un tema. Si lo llevamos al aspecto social, es un tema también que vale la pena como pegarle un ojo y una leída con profundidad. Estaba rico Christian Bale en esa película. Sí, en A América mí, la otra cosa que me asusta, no que me asusta yo, porque yo creo que no va a poder pasar, pero si pasara me asustaría, es que la inteligencia artificial por suerte está atrapado dentro de un marco físico, como también nos pasa mucho a los seres humanos. Nosotros los seres humanos podemos romper nuestro marco físico, por algo vamos al colegio, va a ser más inteligentes de lo que entramos, ¿ya? Pero hasta cierto límite. ¿Ya? Las máquinas por eso también están atrapadas en su marco físico. Yo agarro un computador con la mejor inteligencia artificial que tiene 500 GB de disco duro y le digo, aprende y cuando yo vuelva quiero que tenga 600 GB de disco duro. No va a pasar. Depende, po. ¿Cómo? Hasta Depende porque hasta hoy en que- día, por ejemplo, los teléfonos tenían esa limitante, po. Hoy día el teléfono tenía cierta memoria, dijeron ya, ¿cómo lo aumentamos? Y tenía una nube. Y la nube, eterna. Ya, pero eso no lo inventó Ya, pues el entonces teléfono, tú pues, le weón. podés decir, Claro. sí, pues, pero eso es lo que yo voy, que tú ya ni siquiera tienes una limitante física, ¿cachai? Tú podés decirle a un robot que ingestarle weá, y tú ya no podés decir, total tiene 200 GB de... puede tener cuantos servidores hayan, ¿cachai? Entonces, finalmente igual ya te escapas a eso, po. ¿Me entendí? Ya no es una O weá sea, que la, está la- la- atorada la máquina solo. quizás podría tener soluciones alternativas. Sí, La nube es una solución alternativa. Probablemente van a estar programadas así desde su inicio, Sí, po. ¿cachai? Para encontrar esa solución. Es que tú tienes una misión. En Pluto, por ejemplo, estos androides, que está basado en 8 androides que son como el pic de la humanidad, y que no les quiero spoilear, pero ellos son los protagonistas. Y ellos trabajan como una colmena, ¿cachai? Porque ellos están entrelazados, ¿cachai? Entonces, finalmente, la experiencia de uno igual es la de otro y se la van compartiendo. Es una hueá muy policial al final del día. Pero te muestra como también ellos sacan provecho a este tema de que tienen bases de datos, tienen, como dices tú, discos duros, tienen una nube. En el fondo, weón, es impresionante cómo lo que uno siente en un país, el otro también lo está sintiendo y algo que para los humanos es ajeno. Sí, ¿cachai? pero por eso te pregunto, ¿una inteligencia artificial puede aprender más allá de sus márgenes? Es que es el tema aquí, dependiendo de cuánto el futuro estemos yendo, y es el tema que se repite en la narrativa en muchas historias, en el cuento del autómata, ¿no? Que tienes un grupo de autómatas hasta que uno adquiere conciencia y ese comienza una revolución, ¿no? Está en juego, está en películas, N veces planteado. Efectivamente, si tú programas una inteligencia artificial con una misiva, tú dices, no sé, tú tienes que... Mira, hace poco, creo el año pasado, hubo una noticia que fue medio fake news, pero que planteaba muy bien la idea de que en un entrenamiento de inteligencia artificial con drones automatizados, el dron había decidido que tenía que destruir la torre de control que lo manejaba y matar a las personas que estaban adentro. ¿Por qué? Porque esa torre de control le impedía destruir los blancos que estaba programado para. Cada vez que conseguía un blanco el dron, tenía que preguntar en la torre de control, ¿puedo dispararle? Y siempre le decían, no. Pero estaba programado para sí. Entonces, ¿qué pasa si eventualmente se toma esa decisión? El humano que está deteniéndote es el problema para tú cumplir lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que aquí ahí en ese planteamiento, en esa lógica, es que se presentan la mayoría de las dificultades posibles hacia el futuro tipo Skynet, donde el humano, sin querer, estás en el medio. Eres un problema que eliminar del camino para lograr una misiva. Si tú, por ejemplo, la inteligencia artificial general que llegó al futuro y que tiene la capacidad de autodesarrollarse y automejorarse, inclusive crear máquinas que creen otras máquinas mejores, es como... Hay un juego en PlayStation que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se trata de eso, que es la consecuencia de que una máquina adquiere conciencia y crea otras máquinas y esas máquinas se comen el mundo. Porque quizás la finalidad de las máquinas era restauremos la naturaleza. Claro. Y quizás percibe que el humano es el problema para que la naturaleza crezca. Eso se llama... Ay, se me fue el nombre. ¿El juego? Sí. Dos. Trabaja Aloy. Ahí es me acuerdo del Forbidden West. Claro, exacto, Sí. de ese Forbidden West. Sí. La historia trata de eso exactamente, de que los humanos crean como una suerte de cyborgs que funcionan para popular ciertas cosas y traer otras especies, y resulta que en algún momento la fábrica que crea los robots le entra un virus y empieza a generar Igual robots suena como malos. un poquito a, Horizon, como creo que se evolución.
Igual suena como un poquito como un error, pues, así como Pero es que hay una un proteína tema. se asoció a otra molécula, weón, por error y generó otra mierda y esta inteligencia artificial se enfrenta a una contradicción, toma ese camino y después de ese camino abre otras posibilidades que estaban muy alejadas del inicio y ahí puede pasar algo, pues, weón. Es que el ¿cachai? tema de la evolución está en la mesa también, porque quizás cuando nosotros hablamos de un riesgo existencial para la especie humana con los avances de la inteligencia artificial, ¿no? Los que son más graves con el tema, básicamente eso es lo que está en el medio, ¿no? Claro. Lo que está en cuestión es justamente lo que estás diciendo, de que eso es lo que no queremos que ocurra, básicamente. que llegue a ese punto donde el riesgo de extinción de nuestra especie sea la extinción del Homo sapiens y que dé nacimiento a otra especie. Es como quizás para la especie que estuvo antes de nosotros, que fueron los Homo erectus, quizás este salto evolutivo también implicó un acto catastrófico a su especie Claro. para que saliera esta otra nueva. O sea, efectivamente hay que dejar algo atrás para seguir hacia adelante en otra cosa. Entonces quizás en esto estamos en este paso. No lo sé. Hay demasiadas preguntas y demasiadas cosas que conectan de múltiples niveles, porque también hay temas de cómo nos integramos con la tecnología. El tema de los cyborgs, el tema de los implantes aplicados, que por un lado traen milagros, que tenemos gente que hoy en día que era paralítica y puede caminar por un implante. Claro. Como cosas maravillosas, tenemos los implantes cocleares también que te hacen escuchar, tenemos un millón de cosas bacanes, avances brutales como los de Neuralink y los beneficios que eso puede traer, pero a la vez empezamos a ver que hay una tendencia hacia un aumentado de nuestra especie. Yo en estos días estaba leyendo un paper muy interesante que hablaba sobre la superinteligencia colectiva a través de la mentalidad de cardumen, asistida por inteligencia artificial. Eso es súper interesante. ¿Qué pasa si nosotros pudiésemos tener una visión de inteligencia artificial donde nos asista a nivel colectivo a generar soluciones a problemáticas que ni siquiera jamás pudiésemos resolver individualmente? Es el acceso a la inteligencia colectiva Claro. de una manera organizada. Pensamiento Colmena, pues, que está muy propuesto. ¿Ah? O sea, Pluto lo toca, pero no es original de Pluto. Pluto simplemente creo que lo desarrolla, pero es una de las cosas que siento yo, no sé si decir terrorífica, porque creo que también es un tema, es una ventaja enorme que tienen, pues de estas máquinas de poder comunicarse, de tener una red de comunicación a nivel donde no tienen ni siquiera limitancias geográficas. Entonces lo que pueden aprender la una de la otra, ¿cachai? En el fondo, oye, ¿sabes qué hice esta weá? Me caí, me morí. Entonces, y es una información que se entrega automáticamente al resto. Choro, no hagamos más esta weá, se murió el Michael. Y no lo hacen, pues, weón, ¿cachai? Y automáticamente es un aprendizaje inmediato que se dan, ¿me entendí? Y eso a mí me parece... Pero es lo mismo que hacemos los seres humanos. No, Oye, amigo, hay Eduardo, gente weón, que- no manejé a 120 en la noche cuando hay Y una lo va a curva muy seguir cerrada, haciendo. weón. Y lo No, hace, y hay un montón de personas que lo siguen haciendo igual. Siempre va a haber El tema un es que toma parco, pero así cientos aprende el de- ser Ya, po, humano, una así ha máquina aprendido no, po, siempre. una weón. máquina Es no la va a haber un velocidad. Es la velocidad de la iteración Claro. la que cambia. Y de hecho la máquina ni siquiera tiene un par, ninguna. ¿Cachai? La máquina cuando aprende y se lo entrega al resto de su comunidad, no va a tener ese fallo. Pero bueno, la borracha se va a morir igual. Y no, pues, ¿cachai? Entonces... Claro, porque es número. Claro. Matemática pura, o sea, al final es indiscutible, es un hecho que al cual llegaste como conclusión en base a una serie de análisis y Claro. una serie de cosas. Y lo que decía antes, como el tema aquí de la inteligencia artificial y los riesgos es que es demasiado amplio Claro. y que conecta con todo lo que venimos conversando hasta ahora, con las dificultades de legislación, con las dificultades de constructo de entendimiento en la sociedad, de frente a qué estamos. Tú sales a la calle y pregúntale a cuántas personas que saben qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? O sea, algo así, muy difícil, porque son términos que son muy nuevos y que todavía no se manejan bien en la opinión pública. Y por eso, por ejemplo, nosotros desde el gremio, junto con el laboratorio del Congreso Futuro, estamos por publicar un glosario, por ejemplo, un glosario de tecnologías emergentes. ¿Para qué? Para por lo menos centralizar la conversación a nivel de términos que todos hablemos lo mismo. Claro. Para empezar a que todos sepamos de qué estamos hablando, así sea en un mínimo fundamental. No habrá Oye, sido un sorry, error. amigo, esto van a tener que cortarlo. Yo tengo 9 minutos para irme. Real. Sí, ya estamos. Sí, es estamos que para que lo llegando tomen al en final. consideración. Sí. No, que acabo de leer ahí Volvemos. Que veía esta robot humanoide que decía: nunca voy a poder sentir lo que es el amor verdadero. Como que no vas a saber lo que es el amor verdadero.
y con Manuel, con un amigo, estamos haciendo un podcast de Charla en un pueblo fantasma, se llama, y estamos intentando dilucidar lo que es el amor hace como 4 capítulos. O sea, una cosa que ni siquiera los filósofos tienen claro qué mierda es, si yo te preguntara sentido amor verdadero o qué es el amor verdadero. Claro, como cada uno tiene su definición, su forma de sentirlo, es como, no es que nosotros lo sepamos tan bien. Mira, yo ¿Cachai? creo Eso- que ahí está exactamente el problema y por eso yo no miro de manera negativa ni me asusto con la inteligencia artificial y creo que nosotros tenemos un problema que es el uso del lenguaje. Nosotros usamos las mismas palabras que usamos con los seres humanos con las máquinas, ¿cachai? Como que la máquina aprende. La máquina no aprende, hace otra cosa, pero como nosotros tenemos una palabra definida para eso, para el concepto de ella que debe ser programación, interiorización, ahora hay que inventar una palabra nueva, le decimos aprender, ¿cachai? Entonces nosotros estamos humanizando demasiado, amigo, una inteligencia artificial es una juguera, ¿cachai? No es diferente eso. 500.000 millones de veces más compleja, ¿cachai? Pero no es humana, no tiene ningún rasgo de atisbo de la propia humanidad. A menos que una juguera te lo podéis disfrazar y ponerle un maniquí con pelo, la estás humanizando, para que parezca, pero no lo es, Esa ni es lo va a hacer, ¿cachai? Antropomorfización. Sí, Que es claro. nuestra tendencia Ya, humana pues, natural. Nosotros antropomorfizamos la máquina en términos de que use nuestro lenguaje, de que use nuestras maneras, de que nos sintamos cómodos con ella, pero ojalá nos diera la respuesta en bits, para que nosotros sepamos bien claro que no es máquina, ¿cachai? O sea, que no es ser humano. Claro. Entonces, ahí está el problema, amigo, otra cosa, ¿cachai? Y nosotros confundimos con eso como un ser viviente que tiene nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones, y que por lo tanto además quiere competir contra nosotros, y yo creo que por ahí está como equivocado el análisis, bueno, no Es sé que por qué... Pero ahí también van englobados tus propios miedos, pues, weón. Cuando tú decís, me da miedo que se quieran vengar, o me da miedo que se No, quieran... a mí en lo personal, que en lo también personal son no me propios- da nada de miedo. Yo lo digo como ejercicio teórico para la conversación. Pateando el rumbas. ¿Cachai? Sí. Pero yo no puedo creer que yo... El ataque a la rumba. Oye, me cago y tengo una. Se supone que yo soy el más anticuado acá y el único buen feliz con el desarrollo de la tecnología, no lo puedo creer. No, me refiero que, claro, pues si partiste diciendo, no, me da miedo que tengan capacidad de venganza o de emocionarse, o sea, que son weas humanas, o sea, estás extrapolando nuevamente esos Por miedos, eso, yo creo que si humanizando la eso. inteligencia artificial va por donde va y no se humaniza en lo más mínimo, no me da bienvenido sea. Sí, yo creo que depende del Bienvenido avance. sea. Sí, ¿A ti sí. te da miedo que ocurra lo de hombre bicentenario? Sí. No va a pasar eso, pero... ¿Qué es ahí tú, weón? No creo que vaya por ese lado. Yo creo Ojalá, que weón, yo me me tinca casaría mucho con más, uno. por ejemplo, el robot asistente de Interstellar. Que la guapa era un cuadrado de metal que parecía máquina y que todos sabían que era máquina y no tenía por qué humanizarse. No, ¿Por qué pero- a humanizar? Claro, sí. Bueno, se habla hoy en día, una de las conversaciones potentes que hay en tema de inteligencia artificial es justamente el tema de como el etiquetado. Como el etiquetado que tenemos con los alimentos, también tiene el etiquetado de, por ley, todas las cosas que sean desarrolladas a través de deberían venir con esa etiqueta. Es complicado, porque hay un tema de exactamente cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial, qué es lo que qué nos provee como beneficio y que al final del día cuando tú cortas, llegas a que el beneficio es el tiempo que nos puede otorgar, en la manera en que puede facilitar ciertos procesos, pero en qué utilizamos el tiempo nosotros. En realidad yo creo que hay un cuestionamiento más fundamental de nuestra sociedad de en qué utilizamos el tiempo, cuando lo tienes. Nos quejamos todos los días de que no tenemos tiempo, nunca tenemos tiempo para nada, pero en el momento en que tienes una cuestión que te crea una ventana de tiempo, ¿en qué lo ocupas? En ocio, no en cosas productivas. Entonces tenemos aquí un tema de nuestra especie Claro. que es como profeta de nuestra propia desgracia, en cierto modo. Igual a mí me queda una duda con Buffy. ¿Qué consideráis tú? ¿Dónde está basado o está enraizado lo que para ti es un humano? ¿Es su tronco encefálico? No, en su tipo de inteligencia. O sea, ¿Cachai? es Que es una por eso, intelig- tronco encefálico. Somos o sea, una- es el cerebro. Ese es un ejercicio bien interesante porque, por ejemplo, tú cuando te cortan una mano, ¿tú pierdes una mano o la mano pierde un cuerpo? Ujú. ¿Qué es uno? Si te cortan la cabeza, ¿te sacaron la cabeza o te sacaron el cuerpo? ¿Dónde está Claro, pero uno? por ejemplo, ¿Dónde si- habita si- uno? No tengo la respuesta, pero Claro, ¿dónde si tu habita madre, uno? weón, la pudiéramos preservar todo su tronco encefálico en un androide, seguiría siendo... No, porque no está en el cuerpo, amigo. Está A eso en me la- refiero, yo solo quiero determinar dónde está tu humanidad. ¿Cachai? Para ti, ¿qué es lo que es una...? La ¿en qué momento humanidad tú decís está esto en la ya no- forma de pensar, expresarse, sentir y comunicarse de las personas. Es un cerebro, pues, weón, de alguna... O sea, la parte física, sí. Si tuviéramos que seleccionar una parte física, quizás sería A eso el me cerebro, refiero, pero no sé para dónde, cómo esto Que es si como- yo le pongo el cerebro a un robot, ¿cachai? Pero que es un cerebro humano y que siente y piensa, seguiría para ti siendo un humano. Sí. ¿Sí? A lo Robocop. Eso es, A lo claro, Robocop, como sí, tipo sí, Robocop. sí, 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 Esa es sí, la sí. pregunta, Murphy. ¿no? Sí. Hay muchos planteamientos filosóficos del tema del cerebro. Hay un clásico ejercicio filosófico del cerebro en el frasco. Claro. No me acuerdo quién lo hizo ahora, pero sé que este planteamiento existe
desde el año de la pera. Y de hecho, una de las cosas interesantes que hay, la discusión específicamente de neuroderechos y que vincula con la inteligencia artificial, es el tema de los derechos humanos y dónde se separa el cerebro de la mente. ¿Cuál es ese punto? Ese es un misterio que existe desde Sócrates. De dónde se divide, dónde deja de ser un órgano y se convierte en un órgano cognitivo. Y entonces, ¿qué derechos aplican a qué cosa en términos de los derechos fundamentales? ¿Debemos crear derechos humanos nuevos para protegernos frente a esto o no? Oye, Oscar, tú vas a exponer del 15 al 20 de enero. O sea, del 15 al 20 de enero el día es Congreso Futuro. ¿Qué día Es Congreso ¿Pero en qué día te Futuro. toca exponer a ti? La verdad es que no sé qué día específicamente todavía. Sé que vamos a tener... Todavía está en formulación sí, el programa. por lo menos algunas partes. Ya. Pero bueno. la mía, por lo menos, Pero sí. bueno, estén atentos ahí a Oscar Cartagena, que es expositor de Congreso Futuro 2024. Muchas gracias por tu visita, por la Muchas conversa, gracias todo por muy la bueno. Es un tema que lamentablemente no dejó ninguna respuesta cerrada porque el tema no tiene respuestas No, cerradas aún. Pues es un no tema más tiene. que Pero abre qué bueno dudas que se que, planteen la... que las cierra. Es más apertura que cerradura. Gracias, Oscar, ha sido un placer. Muy buenas Muchas gracias, intervenciones. Oscar, que estés bien. Dejamos a más de 1000 personas asustadísimas, pero Pucha, ojalá que no. yo soy optimista al respecto. Para que lo sepan. No, sí, hay de todo, hay de todo. Hay que abrir el mecanismo para que Oscar se pueda ir, si no, va a quedar encerrado con nosotros en este... Sí. Y bueno, gente, agradecemos. Oh. ¿Sabes que chao. la gente no entiende que, bueno, 1500 años en el futuro el calentamiento global pegó fuerte y estoy asadísimo. Estoy cagado, calor.